La auténtica humildad emerge con facilidad cuando nos mantenemos en la luminosa y abrumadora presencia de un ser divino. Aquellos que deseen discernir la esencia de la arrogancia se asombrarán al descubrir que en su núcleo es una manifestación de profunda inseguridad. A menudo el orgullo no es más que una intrincada vestimenta, una elaborada fachada diseñada para ocultar un espíritu que se estremece y vacila en su interior. Aquel individuo que rehúsa postrarse o rendir su voluntad ante la magnificencia del Todopoderoso es porque aún no ha logrado captar la verdadera identidad del Creador ni la suya propia. Cuando una persona se sitúa frente al Supremo, ante ese Señor glorioso, eterno, insondable y de majestad inigualable, no le resta más alternativa que la entrega total. En ese instante supremo no existen aglomeraciones, ni ovaciones estruendosas, ni escenarios deslumbrantes, solo una comunión íntima entre Él y tú. Y en ese punto, la devoción ya no se cifra en la elocuencia de las palabras, sino en la disposición a ser escudriñado por su mirada penetrante, a expresar con transparencia: Señor, heme aquí, sin subterfugios, sin disfraces. Examíname a fondo, transfórmame radicalmente, haz conmigo lo que sea menester para cumplir tu voluntad. Este es el primer paso hacia una metamorfosis genuina, un viaje que te invitamos a seguir explorando al unirte a la comunidad de Corazón a Cristo, donde cada enseñanza profundiza la conexión con el corazón del Padre. ¿Comprendes la naturaleza de lo verdaderamente peligroso en esta existencia? No reside en afrontar una catástrofe de proporciones épicas o una desventura lacerante. Lo más insidioso es transitar por una vida que discurre plácida, sin sobresaltos, meramente en la superficie. Esa clase de existencia en la que uno exclama con autosuficiencia: a mí me va de maravilla, no padezco grandes tribulaciones. Sin embargo, permíteme decirte, si cada aspecto de tu cotidianidad resulta excesivamente cómodo, si nada te constriñe, si no existe contienda, ni evolución, ni un proceso de afinamiento, dudo sinceramente que estés progresando conforme a un propósito trascendente. La razón es que el Altísimo no somete a cualquier alma a su crisol. Él refina a aquellos a quienes ha convocado para gestas de magnitudes celestiales. Y cuando te está perfeccionando, no es para infligir un castigo o una retribución. Es para instruirte en la sagaz administración de sus vastos almacenes de bendición. Él anhela comprobar si puede ser considerado digno de su confianza plena. Este discernimiento de la voluntad divina es una joya preciosa. Y si anhelas más sabiduría para tu sendero, te instamos a suscribirte a Corazón a Cristo, la fuente de inspiración y fortaleza para tu caminar. Cuando atraviesas temporadas de carestía, esos periodos donde los guarismos financieros no cuadran, o instantes en que la despensa se halla a medio llenar, el soberano te está observando con atención. Él examina si persistes en la gratitud, si el júbilo en tu morada perdura, si no permites que la escasez te arrebate la alabanza y la adoración. Porque si tu regocijo depende del saldo de tu cuenta bancaria o de la opulencia material, entonces no se trata de verdadera alegría, sino de una mera complacencia superficial. Mas cuando logras que tus descendientes expresen gratitud incluso por un simple trozo de pan, cuando los contemplas reír con espontaneidad aunque no dispongan de lujos superfluos, es en ese momento que la voz del Todopoderoso resuena con aprobación. Este es el elegido, este sí puede gestionar mis graneros celestiales, este puede manejar la abundancia sin olvidarse de mi esencia. Porque si demostraste ser leal con lo poco, entonces estás preparado para lo mucho. Y la observación divina no se detiene ahí. El Señor te contempla incluso cuando ninguna otra mirada humana te percibe. Al servir en la congregación desde un rincón discreto, al limpiar con diligencia, al ordenar las sillas con esmero, al saludar a las personas sin buscar el aplauso o el reconocimiento público, al permanecer después de que todos se han marchado, al otorgar sin expectativa de reciprocidad. Es en esos instantes de anonimato donde Dios evalúa tu disposición interior y se verifica con precisión el antiguo principio:
has sido fiel en lo poco, te confiaré mucho más. Sin embargo, debo advertirte, jamás he presenciado que alguien incapaz de la obediencia o que no sabe servir con diligencia en las tareas nimias sea encumbrado por el Todopoderoso de la noche a la mañana. Antes de que la red se colme de peces milagrosos, es indispensable transitar por jornadas de redes desiertas. Previo a que los graneros desborden de provisión, es imperativo atravesar el campo árido de la preparación. Y antes de que llegue el ascenso anhelado, el soberano escudriña la autenticidad de tu espíritu en la intimidad de la sombra. El enaltecimiento súbito y sin fundamento no acontecerá. Escúchame con toda atención. El ascenso repentino, sin un proceso formativo, sencillamente no se materializará. Esto no es una lotería aleatoria ni una casualidad del destino. Es un principio espiritual inalterable, profundamente arraigado en la sabiduría bíblica, lógicamente ineludible y de manual divino. Está grabado en las Escrituras y yo mismo he recorrido esa senda. En ocasiones observo cómo ciertas personas abandonan comunidades eclesiásticas, ministerios, relaciones personales e incluso emprendimientos empresariales, y por la forma en que se desvinculan, anticipo con certeza cómo les irá en el futuro. ¿Sabes por qué tengo esa perspicacia? Porque yo mismo he estado en ese punto, he experimentado esas vivencias en carne propia. Y lo más desolador, lo más desgarrador para mí como mentor espiritual sería contemplarte repitiendo mis desaciertos, presenciando cómo transitas por los mismos senderos de sufrimiento que yo padecí. No te estoy compartiendo una mera disertación teórica. Te hablo desde la vivencia de rodillas encallecidas, desde las noches impregnadas de llanto, desde los silencios aparentemente inexplicables de la presencia divina. Ahora, dime tú con absoluta franqueza, ¿qué padre en su sano juicio desearía que sus vástagos recorrieran la misma penuria, el mismo desierto de adversidad que él mismo hubo de atravesar? ¿Qué progenitor en su cabal entendimiento querría que sus hijos tropezaran una y otra vez con las mismas piedras de la experiencia? Solo un ser desalmado y desprovisto de afecto obraría así, y ese, permíteme asegurarte, no soy yo. Por ello, me produce un profundo pesar observar a individuos que se retiran con un espíritu de resentimiento, con esa actitud punzante y quejumbrosa, con una pizca de veneno en su alma. Gente que una vez que se quema por el fuego del orgullo, si no se permite ser sanada por la mano redentora del Altísimo, corre el riesgo de volverse irrecuperable en su espíritu. Y cuando percibo esa esencia, ese aroma a humo, a lo chamuscado por la altivez, me invade un anhelo incontenible de gritarles: no deseches tu propósito trascendente por la borda. Valora este lapso, porque aunque en este momento no logres asimilarlo, el proceso es una parte intrínseca de tu propósito. Y el verdadero propósito no es lo que alcanzas materialmente, sino en quién te estás convirtiendo mientras avanzas de la mano con el soberano. Si estas verdades resuenan en ti y anhelas continuar tu viaje de transformación, te invitamos a ser parte activa de Corazón a Cristo. Porque el divino forjador de sueños es infinitamente más trascendente que los propios anhelos que Él nos inspira. Entonces sí, el Creador te guía en ocasiones por un sendero angosto, por un valle estrecho, por una galería subterránea desprovista de señales. ¿Con qué fin? Para propiciar un encuentro íntimo contigo, para que lo contemples cara a cara, sin velos ni distorsiones. Y cuando lo conoces verdaderamente en lo más profundo de tu ser, todo se reconfigura. Tu vanidad ya no halla asidero para inflarse. La altivez no te domina por nimiedades. Mantienes la humildad de espíritu, la sencillez en tus acciones. Yo mismo puedo reírme con benevolencia de mis desaciertos, de mis imperfecciones. Puedo incluso bromear sobre mi propia tendencia al orgullo, porque sé que cada día, aunque me exija un esfuerzo inmenso, estoy progresando un ápice más. Soy consciente de que Él me sigue puliendo. Y si eso forma parte del sendero de crecimiento, entonces que sea bienvenido. Aún me queda un largo camino por recorrer. Sí, me falta mucho,
Me falta alcanzar la plenitud del carácter de Cristo y ese anhelo de completitud me acompañará hasta que el Maestro retorne o hasta que mi existencia culmine en el sepulcro. Seguiré en constante evolución. Mientras el aliento de vida habite en mí, mientras mis latidos persistan, el Dios viviente aún tiene un propósito claro y definido para mi existencia. ¿Y tú? ¿Realmente crees que tienes un propósito divino? Dímelo con la honestidad de tu corazón. ¿Lo crees con absoluta convicción? No me lo digas por convención social. ¿Lo crees con la firmeza de tu alma? Porque si en verdad lo crees, entonces prepárate, porque el Altísimo te moldeará. Oh, sí. Te moldeará con la misma pericia con la que el alfarero da forma al barro dúctil. Y esto no es una figura poética, es un proceso tangible y a menudo exigente. Te desestructurará si resulta necesario. Romperá aquellas edificaciones que construiste con tus propias manos, esas que te daban falsa seguridad. Tomará el cincel celestial y comenzará a desbastar las asperezas de tu carácter, esas aristas que te impiden reflejar su gloria. Cortará, tallará y en ocasiones el dolor será ineludible. Pero sé agradecido. Agradece profundamente cuando experimentes esto, porque si está sucediendo es una señal inequívoca de que Él no ha terminado su obra en ti. Todavía te encuentras en su taller de transformación. Él no desecha lo que considera inservible. Él lo metamorfosea, lo renueva por completo. Si buscas fortaleza en medio de este proceso, suscríbete a Corazón a Cristo y recibe un aliento diario. Hay momentos en que elevo mi voz y le digo al soberano: Señor, ya no deseo transitar por esta senda otra vez. Por favor, que cese ya. Y la respuesta del Todopoderoso llega con una claridad inconfundible. No superaste la prueba adecuadamente. Retorna al inicio, porque así actúa el Maestro Divino. Si no asimilaste la lección, Él la reitera con amorosa insistencia hasta que tu temple moral esté a la altura de tu vocación. En ocasiones me siento henchido de orgullo, sí, pero de ese orgullo virtuoso, el que nace cuando sé que mi reacción provino del Espíritu y no de la carne, porque la carne, la carne, esa no se disolvió en las aguas del bautismo como muchos ingenuamente suponen. La carne viaja contigo, es una compañera constante. Algunos proclaman: ya no poseo la carne, hermano. Soy un ser puramente espiritual. No me hagas reír. ¿No ha visto ángeles flotando por estos lares? Todos compartimos la realidad de la carne. Algunos en mayor medida que otros, pero carne al fin. Y por ende libramos una contienda continua, sin cesar. No es que hayas vencido la carne una vez y ya te graduaste de la lucha. No. Cada jornada te enfrentarás a desafíos, a situaciones recurrentes, a individuos que te presionarán los puntos sensibles, pero entonces adviene el instante, ese momento glorioso y revelador en que tu respuesta es distinta. Previamente actuabas impulsado por la carne, pero ahora tu proceder emana del Espíritu. Y eso, sin lugar a dudas, constituye una victoria mayúscula, porque cuando respondías desde la carne, experimentabas una satisfacción carnal, efímera y superficial. Inmediatamente después irrumpía la aflicción. Sin embargo, cuando replicás desde la guía del Espíritu, quizás el esfuerzo sea mayor, pero la paz que subsigue, esa serenidad profunda, carece de parangón y no tiene precio alguno. Recuerdo haberlo dicho. Se lo expresé con total franqueza, sin ambages, y en el instante creí: qué bien me ha salido, qué liberador, qué tremendo cierre. Pero apenas 5 minutos más tarde la aflicción me asaltaba, porque la carne, aunque satisfecha, había contristado al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu se entristeció porque me escuché a mí mismo. Percibí lo que había pronunciado y no podía creerlo. Ese no era mi verdadero yo. O peor aún, sí lo era. Era mi versión más detestable. Esa que oculto, esa que enmascaro, esa que solo emerge cuando me sacan de quicio. Y ahí radica el quid del asunto, porque el otro, el que me insultó, el que me provocó, pudo haber sido un instrumento, pero la reacción fue intrínsecamente mía. Nadie me forzó a responder de esa manera. El verdadero poder
no reside en las acciones ajenas. El poder reside en tu forma de responder. No importa si el otro te injuria, si te agrede, si te hiere, lo relevante es lo que emana de ti cuando te sientes presionado. Porque si lo que surge es inmundicia, entonces ¿qué residía en tu interior? Tu corazón no puede ser un sumidero donde lo más vil rebalsa cada vez que alguien presiona un botón de tu ira. Y lo expreso con el alma, porque yo mismo he transitado por esas fases. He reaccionado de forma desacertada. He perdido el dominio propio. He proferido palabras que al día de hoy daría lo que fuera por retractar, por haber guardado silencio, por haber respondido con altura. Pero el tiempo no puede revertirse. Y ahí está el Altísimo una vez más, rebosante de amor, paciente pero inquebrantable, diciendo: volvamos a empezar. Esta es una lección que aún no has asimilado. Y si aspirás a pilotar un vehículo de 18 ruedas, tienes que aprobar este examen de carácter. Así, la coyuntura se reitera. Esa persona reaparece, o esa actitud que me exaspera resurge y me invaden las ganas, sí, el anhelo de que la carne se salga con la suya. Pero en esta ocasión respondo con la guía del Espíritu, con autoridad, con autocontrol, con sensatez e incluso con amor, sin permitir que la naturaleza carnal se adueñe de las riendas. ¿Y sabes qué sucede? La carne se frustra, se encoleriza, se queja, me hace sentir estúpido. Tendrías que haberle respondido: no puedes quedarte callado. Y me atormenta: ¿por qué no le dijiste? Era tu oportunidad. Pero entonces escucho la voz suave pero firme del Espíritu Santo: bien hecho, siervo fiel, estás avanzando en el proceso. Y ahí lo comprendo, lo asimilo con una claridad celestial. Los sueños del Todopoderoso superan cualquier anhelo que nosotros podamos concebir. Lo que Él ha preparado para nosotros es de una magnitud que excede cualquier destino que podamos vislumbrar. Para alcanzar esa cúspide es imperativo aprender a callar, a ceder, a obedecer. Solo los corazones domados por la divina gracia pueden ser dignos de confianza para administrar su gloria. Si anhelas un camino de revelación y propósito, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo. Yo imaginaba, con absoluta convicción, que el acontecimiento más sublime que podría experimentar en la vida era convertirme en un cantante célebre. Me visualizaba en escenarios resplandecientes, con focos que me iluminaban, un micrófono en mano, conmoviendo a las multitudes con mis melodías. Ese era mi anhelo más ferviente. No obstante, jamás, ni en mis sueños más audaces, se me habría ocurrido que un día el Creador me otorgaría los oídos de millones de almas, no para entonar cánticos, sino para proclamar su mensaje, para levantar al caído, para infundir esperanza a aquel que está al borde de la desesperación. Y ahora que me encuentro en esta posición, no cambiaría por nada en el mundo lo que el Altísimo me ha conferido por aquello que en mi inmadurez pensaba que deseaba hacer. Por ello, es de vital importancia percatarse a tiempo, porque en ocasiones concebimos que lo que soñamos representa la cúspide de la realización. Sin embargo, el Señor posee un hoy para ti que ni siquiera has osado soñar, y ese presente es infinitamente superior a cualquier futuro que pudiste haber imaginado. Y aquí te revelo una verdad que te dejará asombrado y te abrirá nuevas perspectivas. Heredar una vestimenta de múltiples colores no implica automáticamente que estés preparado para la grandeza. Escúchame con toda atención, porque la imprudencia y la inmadurez también pueden disfrazarse con atuendos suntuosos y de alto coste. ¿Deseas un ejemplo claro? Hablemos de José, el personaje bíblico. Sí, aquel José que figurativamente vestía de Prada, el que recibió una túnica de diseño exclusivo. Su padre Jacob, que para entonces era un hombre de avanzada edad, sentía una predilección especial por este hijo y le obsequió una vestidura única, de esas que no se hallan en rebajas, que no están en el estante de los descuentos. Era una prenda exclusiva, confeccionada a medida. Ciertamente, algunos ya conocen la narración.
la túnica de diversas tonalidades, los sueños proféticos de José, la envidia que consumía a sus hermanos. Pero presta atención a esto, en aquel contexto cultural, recibir una túnica de colores significaba ser el elegido, el predilecto, el mimado, el hijo nacido en la vejez. José jamás tuvo que cuestionarse si su padre lo amaba. Lo sabía con certeza, porque Jacob exudaba favoritismo en cada acto. Y por supuesto, José gozaba de privilegios notorios. Me lo imagino levantándose a una hora más avanzada, eludiendo las tareas más arduas, divirtiéndose un rato más, riendo despreocupadamente mientras sus hermanos pastoreaban ovejas bajo el sol abrasador. Era el niño consentido, el que siempre lograba salirse con la suya. Y mientras los hermanos se vestían con lo que podían conseguir, acudían los martes a la feria de descuentos para jubilados, porque no resulta sencillo vestir a una docena de muchachos en pleno crecimiento con el salario de un nómada. No hay presupuesto que lo soporte. Pero si se trataba de José, Jacob derrochaba el dinero sin reparos. Y ahí radica el punto crucial. En ocasiones confundimos ser elegidos con estar realmente preparados. Equivocamos un atavío vistoso con un espíritu forjado y maduro. Sin embargo, el Altísimo no opera con indumentarias, Él trabaja con el carácter. Y antes de que José asumiera el gobierno de Egipto, el Señor tuvo que despojarlo de la túnica, quebrantar su ego, confinarlo en una cisterna, venderlo como esclavo y finalmente llevarlo a la prisión. Solo entonces, únicamente en ese momento, José estuvo en condiciones óptimas para cumplir su destino. Papá desea una prenda de lujo y sí, Jacob se la compró. Si estos conceptos te inspiran y te impulsan a crecer espiritualmente, te invitamos a unirte a la familia de corazón, a Cristo. En aquellos días remotos, la indumentaria no era meramente una cuestión de estética o de gusto personal. Constituía una clara manifestación del estatus social. Lo que uno vestía proclamaba quién era, cuánto valía en su entorno. Y José poseía una túnica que lo distinguía y lo hacía excepcional, y él mismo lo creía. Se sentía investido de un llamado, se percibía diferente, se consideraba importante. Pero lo que José aún ignoraba, y lo que muchos hoy en día tampoco disciernen, es que una verdadera vocación no está determinada por la vestimenta, ni por el favoritismo humano, ni por el aplauso de las multitudes, ni siquiera por la gracia visible que se manifiesta en los dones. Un genuino llamado se define y se valida por el carácter, porque son numerosos aquellos que se emocionan con facilidad ante los obsequios divinos. Un ministerio floreciente, una relación amorosa plena, una oportunidad trascendente, un don espiritual. ¿Quién no anhela tales bendiciones? Pero lo que no comprenden es la fortaleza interior que se requiere para sostener ese regalo, para mantenerlo incólume, para evitar su destrucción. Porque sin un carácter forjado por la mano del Todopoderoso, no se avanza lejos en el sendero espiritual. Escúchame con detenimiento. Sin un carácter moldeado por la divina voluntad, ni siquiera podrás gozar plenamente de la bendición por la que tanto has clamado. Por esa razón, hay personas a quienes el Altísimo ama profundamente, pero a quienes no puede prosperar financieramente. Y lo digo con el máximo respeto. Si alguien se siente aludido, no es una acusación contra ti, sino una verdad espiritual innegable. Existen individuos que, si dispusieran de una mayor fortuna material, se apartarían de la congregación, alterarían sus prioridades esenciales, se olvidarían del Creador. En consecuencia, el Señor, que todo lo percibe y escudriña, afirma: lo mantendré con lo indispensable, porque su carácter aún no está preparado para administrar una mayor abundancia. Y esto no es un juicio condenatorio, es una expresión de su amor incondicional. Dios prefiere postergar la bendición antes que perderte a ti, su amado hijo. Porque hay quienes tan pronto se visten con la túnica del favoritismo, se desubican, se sienten el niño consentido, el epicentro del universo, la joya más preciada. Y entonces el Eterno
debe permitir que la vida les propine un par de golpes certeros, no con el fin de destruirlos, sino para ubicarlos en la realidad, para enseñarles que no podemos pasar la existencia exhibiendo vestiduras de colores, creyéndonos intocables o inmunes a las pruebas. Estoy expresando estas ideas en términos metafóricos, con una claridad meridiana. No se trata del atuendo físico ni de las marcas de prestigio. Se trata de la percepción que albergamos de nosotros mismos, porque no podemos crecer espiritual o personalmente pensando que somos la gavilla más resplandeciente entre espigas grises y sumisas, que somos el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. No, amigo, no eres el ombligo del reino ni el centro de gravedad del plan redentor del Altísimo. Somos servidores escogidos, sí, amados con una devoción inmensa, por supuesto, pero formados y purificados a través del quebranto y la adversidad. Y hasta que no asimiles esta profunda verdad, el Señor no te entregará el traje regio y la autoridad plena, porque Él no los confiere a niños caprichosos, sino a hombres y mujeres procesados por el fuego purificador del carácter. Es en este viaje de crecimiento donde la verdadera identidad se forja, una identidad que anhelamos que explores y consolides al unirte a la familia de corazón a Cristo. Y entonces aparece alguien más perspicaz, más ungido, más carismático y nos desestabiliza, nos desorienta. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra inseguridad subyacente aflora. Anhelamos ser los únicos que vistan ropas de lujo, deseamos que no exista otro con una túnica de colores tan distintiva, queremos una exclusividad espiritual, una prominencia sin igual, pero lo que pocos perciben es que debajo de ese atavío de diseño, con frecuencia, escondemos el miedo, el temor abrumador a perder nuestra posición, la angustia de que surja alguien superior, el pavor a que el favor divino se traslade a otro. José no solo poseía una túnica, también era un depositario de sueños. Y en la época de José, los sueños no eran meras fantasías pasajeras o el resultado de una digestión complicada. Eran mensajes proféticos, revelaciones directas del cielo. Uno podría suponer que José, al recibir sueños tan impactantes, habría actuado con sensatez, guardándose el secreto, sin divulgarlos. Pero no, el joven carecía de filtro, de prudencia. Imagina la escena con claridad. Sus hermanos ya lo detestaban, estaban hastiados de verlo desfilar con su suntuosa túnica de diseñador, mientras ellos vestían con lo que hallaban en la feria de ofertas. Ya lo percibían como el consentido, el diferente, aquel que no se manchaba las manos con el trabajo arduo. Y un día José los convoca a todos, sí, como quien organiza una conferencia de prensa y les anuncia: escuchen mi sueño. Estaba soñando, ¿saben? Y en el sueño estábamos todos en el campo, cada uno con su haz de trigo, y de repente el mío se levantó, ¡pum!, así, imponente. Y los